¿Cómo están? Buenas tardes. Que se vayan conectando sus compañeros y ahorita terminamos a Inés y después vemos sus trabajos, ¿ya? Ya, Doc, buenas tardes.
Bien, vamos a terminar ahí, Inés, entonces. ¿Hemos visto algo del paracetamol o no hemos visto todavía nada del paracetamol? Creo que Sí, otra hemos cosa. visto un poquitito. Sí. Ya, entonces, como decíamos ayer, cuando hablamos del paracetamol, lo primero que tenemos que decir bien claro es que no es un AINE, porque no tiene efecto antiinflamatorio, que es lo que dijimos, ¿no es cierto? Entonces, en general lo encasillan con los AINES, justamente porque es inhibidor débil de la COX-1 y COX-2 en tejidos periféricos, pero no se lo considera un AINE porque los AINES son antiinflamatorios no esteroideos y el paracetamol no sirve como antiinflamatorio. Entonces está clasificado como otro analgésico, porque sí tiene buena potencia analgésica, es un buen antipirético, pero no sirve para la inflamación, ¿sí? Y bueno, para reforzar ese concepto, como decíamos, por ejemplo, fíjense, si tuviéramos un paciente con dengue, que es una enfermedad febril viral, necesitamos controlar la fiebre, ¿sí? Y está contraindicado el uso de AINES, justamente porque el efecto antiagregante plaquetario del AINE puede aumentar el riesgo de trastornos hemorrágicos. Entonces, no se debe usar AINES y está claramente establecido que está contraindicado el uso de AINES en dengue. ¿Y qué se usa como tratamiento de primera elección? Paracetamol, ¿sí? Que no es AINES. Otra condición, en los cardiópatas en general no se debe usar AINES por los efectos que hemos mencionado a nivel cardiovascular, en la bulimia y el riesgo que implica a nivel renal. Entonces, no se usa o no se debe usar AINES en pacientes cardiópatas. Y si tengo un paciente cardiópata con fiebre, con dolor, ¿qué le damos? Paracetamol, ¿sí? Evidentemente, como en medicina nada es blanco o negro, solamente sí habrán situaciones muy particulares en las que el beneficio justifique el riesgo y se usará por periodos cortos o por alguna situación particular, algún AINE sí podría darse el caso, pero en general no se deben utilizar, ¿sí? Y en esos casos, pues se usa paracetamol. Y también vamos a ver que en las situaciones en las que los AINES determinan riesgo y son más peligrosos y hay que tener más cuidado con el uso, pues el paracetamol es una muy buena alternativa, ¿sí? Bien, si hablamos de su concentración máxima, la vamos a obtener más o menos entre 30 y 60 minutos. Vamos a ver que tiene leve unión a proteínas y la degradación es hepática, utiliza la sulfatación, la glucuronidación y también las P450. En ese proceso de metabolismo produce un metabolito, valga un poco la redundancia, que es el N-acetilbenzoquinona, o en algunos libros también lo van a encontrar como N-acetilbenzoquinoneimina. Es lo mismo, estamos hablando del mismo metabolito, solo que algunos usan un nombre y otros el otro, pero es el mismo. Este metabolito en concentraciones altas se acumula en los tejidos y empieza a producir lesión tisular. Pero siempre se menciona su toxicidad hepática en primer lugar y en segundo lugar renal, porque son los órganos que afectan más rápido, podríamos decir, donde se almacena más rápido y empieza a producir daño. Pero si las concentraciones del metabolito son altas, se va a acumular en cualquier otro tejido y va a producir daño, ¿sí? Este metabolito normalmente es amortiguado por el... se me fue el nombre. Glutatión. Ya volvió. Por el glutatión. Y como ustedes saben, el glutatión nos ayuda en estos procesos de detoxificación, pero tiene una concentración limitada, es decir, no tenemos cantidades infinitas de glutatión. Entonces, a partir del momento en que el glutatión se agota, es que el metabolito va a empezar a acumularse y nos va a empezar a producir toxicidad, ¿sí? Y por esa razón es conocidísima la toxicidad hepática del paracetamol y por eso siempre se dice, si tomas paracetamol no tienes que consumir bebidas alcohólicas. O si estás bebiendo no debes consumir paracetamol. O si estás tomando fármacos hepatotóxicos no debes asociar con paracetamol y así.
Sin embargo, no es un mal fármaco, es un muy buen fármaco, pero usado de forma correcta, pues nos va a traer buenos beneficios, pero usado de forma inapropiada nos puede traer graves complicaciones y eso es lo que hay que cuidar. Fíjense en sus efectos adversos. Puede haber elevación de las transaminasas sin ictericia. Puede producir mareo, excitación, desorientación, aunque son muy poco comunes. Y la hepatotoxicidad está relacionada a la necrosis centrolobulillar de los conductillos NTAR, que se va a producir cuando se acumula, como hemos mencionado. Entonces, lo que vamos a mencionar es que esta hepatotoxicidad va a depender mucho de la cantidad. Si se usan cantidades bajas, es difícil que se produzca la hepatotoxicidad, pero en cantidades altas puede ir desde una lesión hepática reversible hasta una necrosis hepática fulminante y la muerte del paciente. Entonces, hay que tener cuidado. Existe en la literatura documentada la muerte de niños incluso por esta necrosis hepática fulminante. ¿Qué debemos considerar cuando hablamos de esta toxicidad hepática? El paracetamol, entre comillas, es un fármaco bastante seguro y por eso es que en muchos países donde existe un control más riguroso de la venta de fármacos y solo se venden fármacos con receta y demás, han liberado el paracetamol y se vende o se consigue en supermercados, en tiendas y demás, ¿no? Porque, entre comillas, es un fármaco bastante seguro, pero es seguro si se usa correctamente. Pero el hecho de que se venda sin receta en estos lugares determina que la gente piense que es muy seguro y que lo utilice de forma inapropiada y ahí se presentan las intoxicaciones. Pero en nuestro medio, como sabemos que todo se consigue sin receta y quien quiere se compra lo que quiere de la farmacia sin ninguna prescripción y sin ningún cuidado ni vigilancia, entonces es mucho más fácil que se puedan utilizar dosis inadecuadas y que tengamos toxicidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? En la mayor parte de nuestros seguros de salud van a ver que para el manejo de fiebre en los niños se usa paracetamol. Y otra vez insisto, no es un mal fármaco, es un muy buen fármaco, pero usado correctamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no le enseñamos a la mamá el uso correcto y algunas medidas que nos van a ayudar a controlar la fiebre de los niños, nos va a intoxicar al niño, ¿sí? Porque algunas mamás creen que los fármacos son varita mágica, ¿no? Y creen que le van a dar y ¡plum! Mágicamente va a desaparecer la fiebre. Y no va a ser así, más aún sabiendo que la fiebre va a estar relacionada en la mayor parte de los casos a algún cuadro infeccioso. Por ejemplo, digamos que mi pacientito tiene infección urinaria. Entonces, aún si viene inicio el antipirético, inicio el antibiótico al mismo tiempo, no va a desaparecer la fiebre desde el primer día, porque el antibiótico tiene que impregnar al paciente, tiene que disminuir considerablemente la carga bacteriana. Entonces, todo eso va a llevar su tiempo. Por eso es que en general con los antibióticos, entre el segundo o tercer día, recién vamos a tener una mejoría sintomática significativa en el paciente. No es desde la primera dosis, ¿sí? ¿Qué va a determinar eso? Que como el agente causal sigue ahí en grandes cantidades, la carga bacteriana es importante y demás, entonces, pues la fiebre va a disminuir con el antipirético, pero va a empezar a perder su efecto en unas horas y como el agente causal persiste, la fiebre va a volver a subir. Entonces, ¿qué va a pasar? La mamá le va a dar el paracetamol al peque, van a pasar 10, 15 minutos y va a decir, ay, sigue con fiebre, y le va a querer volver a dar el paracetamol. Y si hace esto, lo va a intoxicar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarle a la mamá cómo nos puede ayudar con los medios físicos que son súper útiles y que además nos van a ayudar a controlar mejor la fiebre sin llegar a intoxicar al pacientito. Entonces, número 1. Normalmente las abuelitas son, ¿no? ¡Ah, esa guagua está enferma! ¡Abrígalo! Y los abrigan como si fueran esquimales, los pobres, sus ojitos nomás salen por ahí, están con chulo, con chalina, con chamarra, con 3 chompas, 3 buzos y no sé qué. Entonces, no,
Regla número 1, si el paciente está con fiebre, no lo tenemos que abrigar, ¿sí? Evidentemente tampoco lo vamos a sacar al viento para que se enfríe y le baje la fiebre, va a empeorar, ¿sí? No. Pero en el cuarto, que está el ambiente controlado, las ventanas cerradas, la puerta cerrada y demás, lo podemos desvestir. Entonces, si usa pañalito el peque, con pañalito. Si no usa pañalito, bueno, solo con ropita interior, pelado, porque eso nos ayuda a que el ambiente nos ayude a disminuir la temperatura. Si lo abrigamos más, si lo envolvemos, le estamos quitando su mecanismo de termorregulación a nivel de piel y no nos va a ayudar a controlar la fiebre, ¿sí? Entonces, número 1, no abrigar al niño cuando está con fiebre, ¿sí? Número 2, sirven los medios físicos, los pañitos húmedos con agüita tibia, ¿sí? A la frentecita, a las axilitas, el pechito, lo que vaya tolerando. ¿El niño lo va a sentir frío? Sí, porque su cuerpito está caliente. Entonces hay que hablarle, hay que explicarle para que vaya tolerando. Y tiene que ser con agüita tibia, no con agua fría, ¿sí? Tibia, siempre tibia. Si con esto no estamos viendo que estamos logrando controlar la fiebre, entonces hay que meter al niño a la ducha. Sí, literalmente hay que bañarlo. Tenemos que quitar a la población esa idea de que si estás enfermo no te tienes que duchar, ¿no? Porque a todo le ponen que no hay que ducharse. Que si están con su menstruación, que no se tienen que duchar. Que si están resfriados, que no se tienen que duchar. Que creo que para todo le ponen. Y es mentira, no va así. Entonces sí lo vamos a meter a la ducha, no para bañarlo, sino para ayudar a bajar la fiebre, ¿sí? Entonces una bañera grande, recibimos agüita tibia, lo sentamos al peque y con un vasito, con un platito, desde la cabecita le vamos echando 10 minutos. Se va a relajar el peque y además eso nos va a ayudar de forma excelente a controlar la fiebre, ¿sí? Lo sacamos del agüita, lo secamos bien, no lo vamos a dejar con el cabellito mojado. Lo secamos biencito, le ponemos su pañalito o su calzoncito y así peladito. Eso nos va a ayudar a mantener la fiebre. Y hasta que hagamos eso, pues el fármaco ya va a haber producido su efecto más alto, bueno, máximo podríamos decir. Y eso nos va a ayudar a controlar mejor la fiebre. La medicación, tenemos que enfatizarle muy bien a la mamá que no la puede repetir si no es el momento en que toca darle la medicación para evitar estos riesgos de toxicidad. Pero los medios físicos, la ducha y demás, sí los puede repetir si fuera necesario para ayudarnos a controlar bien la fiebre. En general, el primer, segundo día vamos a necesitar recurrir a estas otras alternativas y después de eso ya el antibiótico va a ir impregnando mejor al pacientito y ya no vamos a necesitar recurrir a esto, con el fármaco va a ser suficiente y va a ir mejor. Pero si ustedes no le ayudan a la mamá y no le explican estas cosas para que nos ayude, seguro que va a volver con el niño intoxicado porque lo ha sobremedicado en su desesperación y su intento de controlar la fiebre, ¿sí? Entonces es importante porque no se olviden que las mamás y los papás no saben qué hacer para controlar y se desesperan porque no saben cómo ayudar a sus niños. Entonces, en su intento de ayudar, pues acaban perjudicando, ¿sí? Y es obligación nuestra orientarlos para que sepan qué hacer en ese tipo de situaciones, ¿sí? En raros casos se han visto anemias hemolíticas, metemoglobinemia, pero es súper raro. Las dosis van de 500 miligramos a 1 gramo. En nuestro medio eso es lo que se utiliza y así es como viene también la presentación. Tenemos comprimidos de 500, comprimidos de 1 gramo. Este de 325 miligramos sí existe, pero normalmente no es solito, sino cuando está acompañado a otros fármacos. Por ejemplo, hay algunos que asocian paracetamol con ibuprofeno. O hay uno que es súper bueno para controlar dolor, que es el famoso Tambol, ¿no? Que asocia paracetamol con tramadol. Entonces es una belleza para controlar dolor. Entonces esos normalmente vienen así, de 325 con 17.5 de tramadol o cosas así. Entonces también viene. ¿Se puede dar cada 6? Sí, pero en nuestro medio lo más común es usar cada 8. ¿De qué depende que le den cada 6, cada 8? Del grado de severidad de la sintomatología de su paciente, ¿sí?
Recuerden las vidas medias, ¿no es cierto? 8 horas son 4 vidas medias. ¿Puedo bajar una vida media? Sí. Aumento la potencia farmacológica, pero también aumento el riesgo de toxicidad. ¿Sí? ¿En qué situaciones usamos entonces paracetamol? Dolor y fiebre de leve a moderada intensidad. Entonces podríamos mencionar como ejemplo cefaleas, mialgias, dolores puerperales. Intolerancia a los salicilatos en algunos pacientes, entendiendo que los salicilatos dentro del grupo de AINES son más seguros, podríamos decir, porque no tienen algunos de los efectos de los AINES en general. Y fíjense, es preferible en todas aquellas situaciones en las que puede haber más riesgo cuando usamos AINES. Por ejemplo, pacientes con hemofilia, pacientes con úlceras pépticas, pacientes asmáticos, por el riesgo que hemos dicho que hay de hiperreactividad bronquial a nivel de los AINES, y en pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, hay dos elementos muy importantes a considerar en los niños. Recuerden que el ibuprofeno es una buena alternativa también en niños, aunque en algunas edades pues hay que tener más cuidado, porque decíamos que dentro de los AINES el ácido acetil salicílico y el ibuprofeno son los que más antecedentes tienen de hiperreactividad bronquial. Entonces, si el niño tiene antecedentes de hiperreactividad, el ibuprofeno es más peligroso. Pero si no fuera el caso, puede ser una mejor alternativa el ibuprofeno si además necesitamos controlar inflamación. Recuerden que en las enfermedades respiratorias en niños, una característica importante es que el niño come y vomita, o toma lechecita y vomita, o come algo y vomita. Y eso nos está diciendo a gritos que la garganta está demasiado inflamada y por eso no tolera los alimentos. Entonces, si solo le damos paracetamol y no controlamos esa inflamación, va a seguir vomitando, ¿sí? Entonces, habrá que considerar eso. Obviamente, si es un niño más pequeñito, si damos dosis correctas, el paracetamol es bastante seguro. Si damos dosis exageradas, aumenta el riesgo de toxicidad hepática. Recuerden que los niños tienen más riesgo de toxicidad hepática por el grado de inmadurez de las enzimas hepáticas que tenemos. Y hemos dicho que el paracetamol utiliza mucho la glucuronidación como uno de sus procesos metabólicos. Y en los niños, pues dependiendo de la edad, la glucuronidación es un proceso incompleto hasta ciertas edades, ¿sí? Bien, y finalmente en este tema no podemos dejar de ver la enfermedad de gota, porque en los pacientes con gota, los AINES son uno de los pilares fundamentales del tratamiento. ¿Por qué decimos esto? En un paciente con gota, o sea, la gota es una patología relacionada, como saben ustedes y han visto en bioquímica y en fisio, a la elevación del ácido úrico en la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una elevación de ácido úrico en sangre y esta elevación es persistente en el tiempo, ese ácido úrico empieza a precipitar y forma cristales de urato. Esos cristales de urato se acumulan principalmente en las articulaciones, formando, o bueno, produciendo en realidad una reacción de cuerpo extraño. ¿Qué determina eso? Que el sistema inmune reaccione, produzca interleucinas, exista vasodilatación, fugas de la microvasculatura, migración de eosinófilos, linfocitos, basófilos, neutrófilos, producción y liberación de células, de factores inflamatorios, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, etc. Y obviamente, mientras los cristales persistan, la respuesta inflamatoria va a ir aumentando sistemáticamente. Y no va a resolver nada porque mientras los cristales estén ahí, no vamos a lograr mejorar la sintomatología. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Lo mismo que mencionábamos en un paciente con artritis reumatoide. Primero, tengo que controlar los síntomas, es decir, necesito controlar dolor, inflamación, fiebre e impotencia funcional, porque el paciente con gota va a tener toda esta signosintomatología a nivel de sus articulaciones. Entonces, ¿me van a servir los AINES? Claro que sí, y se usan AINES o se usa colchicina para controlar los signos y síntomas agudos. Pero no puedo dejar de lado la causa de la enfermedad. Entonces, fíjense, por ejemplo, el paciente va a venir al principio con lesiones de este tipo, ¿no? Fíjense, aquí tengo eritema, aumento de volumen, seguro que si toco está caliente,
y al paciente le duele terriblemente, ¿sí? Pero esto será como llega el paciente. Si no controlamos de forma adecuada el ácido úrico, y a veces es difícil de manejar dependiendo de la causa, o a veces no se encuentra la causa específica, pero hagamos lo que hagamos, los niveles de ácido úrico persisten elevados, entonces ya vamos a tener situaciones de este tipo. Fíjense, estos son los famosos tofos gotosos, cuando esos cristales de urato ya no se localizan solamente a nivel de las articulaciones, sino que también empiezan a acumularse en cualquier otro tejido, ¿no? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, los abultamientos, el nivel de deformación que producen en el pacientito a largo plazo, ¿no? Entonces, el tratamiento no se puede enfocar solamente en el manejo del dolor, inflamación, fiebre, sino también tengo que ver la causa, es decir, el ácido úrico. ¿Qué puedo hacer para controlar el ácido úrico y para manejar o mantener niveles más adecuados para evitar que esto se produzca? Porque si uso el AINE, claro, van a mejorar los síntomas, va a haber menos dolor, menos inflamación. Si el ácido úrico sigue elevado, pues tarde o temprano eso va a ser insuficiente, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a analizar aquí. Los AINES, como ya los hemos ido describiendo, van a ser útiles para la sintomatología. Y otra alternativa frente a los AINES es la colchicina. Entonces la colchicina es un excelente antiinflamatorio, tiene una potencia antiinflamatoria bastante buena y clásicamente se ha utilizado en el manejo de los pacientes con gota y en nuestro medio pues se sigue utilizando. Sí, hace ya bastantes años hay países que han dejado de utilizar la colchicina, justamente porque se han documentado efectos adversos graves, incluso con la muerte de pacientes por toxicidad con colchicina. Pero en nuestros países todavía sigue siendo una gran alternativa y uno de los pilares fundamentales en el manejo de los pacientes con gota. Y bueno, en el contexto actual, algunos de los esquemas también están manejando colchicina en los pacientes con COVID, por esa su gran potencia antiinflamatoria, ¿no? Solo que las dosis son un poco más altas de las estándares. Entonces, en general, en los pacientes con gota se manejan dosis de 0,5 a 1 miligramo por día, pero estas dosis pueden ser mucho más altas en las crisis y posteriormente se van disminuyendo y para el mantenimiento se manejan dosis así más bajitas. Entre los efectos adversos que podemos mencionar de la colchicina están diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que sí tiene efectos gastrotóxicos importantes que dependen mucho de las dosis. Entre los efectos graves que se pueden observar están las necrosis hepáticas, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, cuadros convulsivos, que por suerte son raros, pero obviamente es sumamente importante la vigilancia del paciente. Y lo que tenemos que pensar es que es diferente usar dosis altas de colchicina por periodos cortos de tiempo que usar colchicina, aunque sean dosis menores, por periodos largos de tiempo. Y en general un paciente con gota no va a hacer un tratamiento de 10 días, va a ser tratamientos más prolongados dependiendo de cómo controlemos la causa del problema, ¿sí? Entre otros efectos adversos, pero súper raros, se ha descrito la pérdida de pelo, depresión de médula ósea, las neuritis periféricas, las miopatías, y bueno, la más grave y la menos deseable es la muerte del paciente, ¿no? Que ahorita vamos a ver los elementos relacionados con su toxicidad. Entonces, ¿cómo la colchicina consigue su potencia antiinflamatoria? Vamos a ver que lo que hace es unirse a la tubulina, evitando así la polimerización en los microtúbulos, que es un elemento importante de la respuesta inflamatoria. Inhibe la migración de los linfocitos y los fagocitos, disminuyendo potencialmente la llegada de células inflamatorias al sitio de inflamación. Y pues también inhibe la formación de leucotrienos B4. Y si recuerdan, cuando hablábamos de los leucotrienos en eicosanoides, decíamos que estos tienen una participación sumamente importante en la hiperreactividad y la respuesta inflamatoria, sobre todo a nivel respiratorio. Y esta es una de las razones principales por las cuales se está dando muy buenos resultados también en los pacientes con COVID para controlar esta respuesta inflamatoria a nivel pulmonar
que es uno de los elementos importantes de la complicación de estos pacientes. Bien, ¿cómo identificamos una intoxicación por colchicina? En una intoxicación aguda, lo primero que el paciente va a referir y que ya nos debe alertar es una faringodinia urente, es decir, que va a referir una sensación de dolor, por ejemplo, al tragar, al deglutir a nivel de faringe, y que además siente quemazón, una quemazón sumamente intensa. Después le sigue una diarrea sanguinolenta, que ya es un signo de muy mal pronóstico porque nos está diciendo que ya existe necrosis y daño a nivel intestinal, que significa que las concentraciones son bastante altas y que nos va a producir complicaciones a este nivel. El paciente puede entrar en shock, va a tener hematuria, la oliguria es un signo terrible de riesgo, bueno, en realidad ya no de riesgo, sino de daño a nivel de la función renal, que nos está dando un pronóstico mucho peor. Después se produce una depresión ascendente del sistema nervioso central y sigue la muerte del paciente. Entonces, obviamente en nuestros países, o en la parte latinoamericana, no se han descrito muertes de pacientes relacionadas a colchicina. Pero en los países en los que han dejado de utilizar colchicina es justamente a causa de este tipo de cuadros que se ha dejado de utilizar y ya no manejan colchicina ni siquiera en sus mercados. Bien, entonces normalmente en el paciente con gota vamos a empezar el tratamiento cuando llega con toda su signo-sintomatología con AINES y alopurinol o colchicina y alopurinol. El alopurinol sería el fármaco que nos va a ayudar a controlar la parte metabólica o causal de la gota. Entonces, no se olviden, AINES y colchicina para los signos y síntomas del paciente. Pero para el tratamiento de base tengo dos alternativas. Puedo usar úricos úricos, que me van a ayudar a eliminar el ácido úrico de la sangre del paciente y de esta forma disminuir los niveles y mejorar el cuadro de base. Y tengo los fármacos metabólicos, que serían aquellos que van a inhibir la síntesis del ácido úrico, disminuyendo la producción de ácido úrico del paciente. Ninguno de estos va a ser suficientemente eficiente si no controlo los otros elementos relacionados a la producción de ácido úrico. Es decir, si mi paciente bebe demasiado, come carnes rojas en cantidades demasiado altas, no cuida su peso y sus hábitos de vida saludables, por decirlo así, va a fracasar cualquier terapia que introduzca, ¿sí? Y también se van a dar los casos en los que el ácido úrico se mantiene alto a pesar de que los hábitos del paciente son adecuados, a pesar de que hacemos un tratamiento adecuado, pero los niveles de ácido úrico no se controlan de forma eficiente. Entonces, pues hay que ir analizando cada caso en particular. Como siempre les digo, no hay recetas mágicas universales, sino que se tienen que individualizar en base a la respuesta del paciente, ¿sí? Entonces, al Probenecid ya lo hemos mencionado un poco cuando hablábamos de AINES, porque hemos visto que algunos AINES tienen interacciones negativas con el Probenecid. Entonces, dentro de lo que son los úricos úricos, vamos a ver dos, el Probenecid y la sulfimpirazona. En nuestro medio el que más se ha usado ha sido el Probenecid. Se usa de 0,5 a 1 gramo por día, dependiendo también de la respuesta y la evolución del paciente. Y la sulfimpirazona se suele usar 200 miligramos por día y se va subiendo progresivamente hasta llegar a 800 miligramos por día, pero también depende de la evolución del paciente. Normalmente es una alternativa el uricosúrico cuando por alguna razón el paciente tiene una contraindicación del uso de alopurinol, es decir, que no puede usar alopurinol, que es el fármaco de primera elección, entonces podemos darle Probenecid, ¿sí? También en situaciones donde el problema que hemos detectado como el causante de la elevación de ácido úrico es una inadecuada excreción de ácido úrico. También da buenos resultados en pacientes con gotas tofáceas y ataques frecuentes de gota para disminuir la frecuencia de los ataques. Puede producirnos como efectos adversos irritación gastrointestinal, exantemas, se ha visto síndrome nefrótico y en casos rarísimos anemias aplásicas. No es común, pero siempre hay que hacer un control hemático cada cierto tiempo si vamos a usar por periodos largos de tiempo. Y bueno, recordando nada más lo que hemos visto en AINES, no se olviden que la oxaprocina y la indometacina
son las que no se debe asociar con probenecid porque tenemos un aumento de la vida media y eso aumenta la toxicidad. Entonces, no son asociaciones adecuadas. ¿Cómo producen estos su efecto uricosúrico? Van a afectar los sitios de transporte a nivel del glomérulo y también el segmento intermedio del túbulo proximal, recordando que a este nivel en la nefrona se encuentran nuestros sistemas de eliminación de ácidos. Entonces facilitan la llegada del ácido úrico hasta la luz tubular para que pueda eliminarse de forma más eficiente por la orina. Y también disminuyen la absorción de ácido úrico en el túbulo proximal, determinando que permanezca el ácido úrico a nivel de la luz tubular y por lo tanto salga por la orina de forma más eficiente. Y bueno, finalmente los fármacos metabólicos. Vamos a hablar de dos. El alopurinol, que es el primero y que es el que más se ha utilizado y es todavía reconocido como el fármaco de primera elección cuando hablamos de pacientes con gota, que es un inhibidor de la santina oxidasa. Entonces, si recordamos un poquito nuestra base bioquímica, sabemos que la santina oxidasa es la que permite la conversión de la hipoxantina en santina y el paso de la santina a ácido úrico. Entonces, si bloqueamos a esta enzima, que es una enzima de la degradación de las purinas, lo que vamos a conseguir es evitar que se convierta, bueno, que estas bases se conviertan en ácido úrico. Entonces, si logramos que se mantengan como hipoxantina y como santina, estas son bases más solubles y que se eliminan con mayor facilidad por la orina, ¿sí? Entonces, ese es el gran beneficio del alopurinol. Normalmente se usan 100 miligramos por día como dosis de mantenimiento, pero en las crisis gotosas se pueden usar dosis mucho más altas, a veces hasta 300 miligramos por día, y progresivamente después se va disminuyendo hasta alcanzar niveles de 100 miligramos por día. Teóricamente vamos a hacer tratamientos de ataque con dosis más altas hasta obtener niveles de ácido úrico de 6 miligramos en 100 ml. Y vamos a combinar el alopurinol, como ya hemos dicho, con AINES o con colchicina para hacer el tratamiento de la parte sintomática del paciente. También se conoce el alopurinol como un antiprotozoario, pero pues es rarísimo que utilicemos alopurinol como antiprotozoario. En general son otros los fármacos que se usan de primera elección. Como efectos adversos podemos describir la irritación gastrointestinal, que sí es frecuente, entonces hay que ver si fuera necesario usar algún protector citogástrico. Y ya efectos más raros son las neuritis periféricas, vasculitis necrosantes, depresión de la médula ósea y en casos rarísimos, muy excepcionales, se ha descrito anemia plástica, toxicidad hepática, nefritis intersticial. De estas, de la que hay que tener cuidado es de la toxicidad hepática, ¿no? Que dependiendo del tiempo de uso, pues hay que hacer cada cierto tiempo un perfil hepático para ver que no se esté produciendo ninguna complicación. Y el otro fármaco metabólico que podemos mencionar es el febuxostat, que se usa de 80 a 120 miligramos por día, aunque este en nuestro medio no es muy utilizado. Su mecanismo es súper parecido al de la alopurinol, porque también va a inhibir a la santina oxidasa. La diferencia es que es un inhibidor no purínico, es decir, el alopurinol para producir su acción en la santina oxidasa estructuralmente o químicamente se parece mucho a las purinas y de esa forma es que logra interaccionar con la enzima. En cambio, el febuxostat no tiene ninguna similitud química con las purinas y por otro mecanismo inhibe a la enzima, pero el resultado es bastante similar. Entonces, se ha usado con buenos resultados en pacientes con gota crónica con el mismo criterio. Lograr una disminución del ácido úrico hasta 6 miligramos en 100 ml y se inicia también combinándolo con AINES o con colchicina para el control sintomático del paciente. Tiene menos efectos adversos, puede producir anomalías de la función hepática, diarreas, cefaleas, náuseas, que en general son de baja intensidad. Bien, con eso habríamos terminado el tema de AINES. Entonces, con esto estaríamos listos para nuestro segundo parcial. Ahora la pregunta es, ¿tienen dudas en relación a los casos clínicos que tienen que entregar el domingo en la noche? Marco Antonio. Doctora, yo tengo una duda acerca
del primer caso, nos dijo que teníamos que hacer receta una médica para cada caso, ¿verdad? ¿Una receta? Una receta médica para todos los casos que nos ha dado. ¿Sí? Sí. Entonces, Doc, al niño le tenemos que dar el tratamiento para el dolor de la muela. Al niño ese, no. Al niño no le tienen que dar ningún tratamiento. Recuerden que es un caso, bueno, en el caso 1, les plantea un paciente que ha tenido efectos adversos frente a un fármaco y que ya está estable y se está yendo tranquilo a su casa después de que ha ocurrido todo. Entonces, ninguna de las preguntas del caso 1 está enfocada al manejo del paciente. No le van a dar nada. Tienen que explicar todo lo que le ha pasado. Entonces, no necesitan darle un fármaco. Pueden hacer la receta de la prometacina, que es el fármaco que ha recibido. Nada más. El objetivo de la receta, no se olviden, es que ejerciten lo que han aprendido en la práctica 1, que es hacer receta médica. Entonces, la razón por la que cada paciente tiene que tener una receta es que practiquen receta, que practiquen hacer la receta. Entonces, es un fármaco por paciente, el que ustedes decidan. En este, como no le dan tratamiento, hagan la receta con lo que ha recibido. En los otros que sí les van a dar tratamiento a ustedes, pues elijan uno. Por ejemplo, el paciente intoxicado le van a dar un chingo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, de todo lo que le van a dar, ustedes elijan con qué quieren hacer su receta. Solo una cosa, un fármaco, ¿sí? Lo mismo con el tercer paciente. ¿Alguna duda más? Gracias, doctor. Doc, ¿Sí? Natalia. el trabajo es... No, Doc, Luciana. yo tengo una duda. ¿Cómo va a ser la defensa de esta práctica? Bien chingona. Si no Pero, es- Doc, ¿van a hacer preguntas? O no entiendo para qué la cámara y el micrófono y eso. Me refiero, ¿van a hacer preguntas sobre por qué hemos puesto esa respuesta? ¿O cómo? Bien, ahora sí les explico. La cámara y el audio tienen que estar funcionando perfectamente, porque en la defensa, como dice el nombre, ustedes tienen que defender el conocimiento que tienen. Por ejemplo, en el primer paciente, una de las preguntas les pide que dibujen la fisiopatología del paciente y de todo lo que ha presentado el paciente, ¿sí? Entonces, el día de la defensa yo te voy a decir, ok, explícame a nivel farmacocinético la fisiopatología de la hipotensión ortostática del paciente. Entonces yo tengo que verte cuando tú me estás explicando para saber que me estás explicando lo que te estoy respondiendo, ¿sí? Entonces, en la defensa, digamos que son 5 del grupo 1, se conectan los 5 prenden sus cámaras, el 100% de la defensa, y solamente activa su micrófono quien responde la pregunta. Entonces, digamos, digo, ya, Luciana va a responder esta pregunta. Activa Luciana su micrófono, le pregunto y Luciana desarrolla, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque si quisiera que en la defensa vengan a leer lo que han respondido en su guía, pues no les pido defensa, leo lo que han puesto en su guía y ya está, ¿no es cierto? Entonces no voy a venir a decir, Luciana, léemelo tu pregunta 1, o a ver qué has puesto en la pregunta 2. No, la defensa no va así. Si te digo, haz el manejo de tu paciente intoxicado, y me dices, ya, entonces le he agarrado, lo he puesto en decúbito lateral izquierdo y le he hecho el lavado gástrico. Yo te digo, ¿por qué le has hecho el lavado gástrico? Explícame por qué. O me dices, no le he hecho lavado gástrico. Entonces yo te digo, ok, explícame por qué. Tienes que fundamentar con teoría. A ver, he considerado las horas, he considerado el tipo de tóxico, he considerado esto, esto, esto y esto, y por esa razón no he hecho el lavado gástrico. O por esta razón sí le he hecho el lavado gástrico. Y todo eso tiene que estar fundamentado. No es que uno esté bien y el otro esté mal, pueden estar bien los dos. Depende de qué criterios has usado para decidir eso. Por eso tienen que estar con sus cámaras prendidas, porque yo tengo que verlos cuando ustedes me están respondiendo, ¿sí?
Ya, Doc. Gracias. Ok. Luciana. Y después Wilson. Doc, era lo mismo de la exposición. Perdón, seguía levantando mi mano. Ya. Entonces, la recomendación en base a eso es que tienen que dominar todo lo referente de su paciente, ¿sí? Porque yo les voy a explicar la fundamentación de por qué han decidido darle algo o no darle algo, por qué han decidido hacer algo o no algo, o por qué, qué sé yo, digamos que han decidido darle cetiricina y no clorfeniramina. ¿Por qué? Tienen que saber por qué, ¿sí? Entonces, en la defensa se les exige defender con conocimiento las decisiones terapéuticas que toman, que esa es la base más importante de la farmacología. Todo lo que aprendemos nos sirve para decidir y eso es lo que hacemos en la práctica. Wilson, adelante. Sí, son dos consultas. La número uno es si cada uno de los integrantes tiene que subir el trabajo de grupo o uno sobre el trabajo de todos. Y la segunda pregunta, ¿esta defensa cuándo va a ser y cómo va a repartir el orden o usted lo va a decidir de manera aleatoria? Bien, como dice en la guía, la resolución de los casos es trabajo grupal colaborativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que para la resolución de la guía pueden trabajar en grupo, porque el trabajo grupal enriquece el conocimiento. Por decirte, tú has visto que para el paciente intoxicado con órgano fosforado, entonces sí hay que hacer lavado gástrico, y yo he visto que no hay que hacer, y tú has visto que hay que pasarle carbón activado, y yo he visto que no, que es mejor, qué sé yo, la tierra de Fuller, no sé. Entonces, enriquecemos el trabajo porque discutimos los conocimientos y logramos llegar a un consenso de qué sería mejor para nuestro paciente, ¿sí? Pero la entrega del trabajo es individual, ¿sí? Entonces, pueden ayudarse en la resolución, pero obviamente ninguno piensa absolutamente igual como para tener exactamente la misma respuesta con las mismas palabras y hasta los mismos errores ortográficos. O sea, no va. Cada uno hará la resolución de su guía, le dará su toque, como le dicen, y subirá su práctica. Si pillo prácticas exactamente iguales y que ha cambiado el nombre, pues ambos trabajos tienen 0, ¿sí? Entonces, sí, la resolución puede ser grupal, pero la entrega es individual. Las defensas van a empezar el día lunes. ¿Tenemos grupo de WhatsApp? No, doc. Bueno, hay que hacer. ¿Por qué? Digamos, va a entrar el grupo 1. Termino con el grupo 1, que puedo tardar, no sé, 5 minutos o puedo tardar 20. Por ahí les pregunto y no sé. Ok, listo, todos tienen 0. Chao. Siguiente grupo. Y voy a poner el grupo de WhatsApp. Pase el grupo farmaquitos. Y entonces entran los farmaquitos. Se van a conectar grupo por grupo. Solamente van a estar conectados quienes están haciendo la defensa. ¿Sí? Entonces necesitamos tener un grupo de WhatsApp. Por favor, creen ustedes y me incluyen. Les voy a poner mi número en el chatcito para que me incluyan, ¿ya? Ahora, si hay grupos voluntarios, por ejemplo, el lunes, y dicen, nosotros los toxicológicos queremos iniciar, entonces inician. Puede ser. Pero si no, pues yo escojo aleatoriamente y digo, el grupo 1 va a ser este, el 2 este, el 3, el 4, el 5, y los voy a ir llamando en ese orden, ¿sí? Normalmente, pues no acabamos en una sola clase, porque generalmente por grupo me tomo entre 10 y 30 minutos, entonces depende de cómo responden. Así que nos va a tomar 2 o 3 clases, me imagino, las defensas. ¿Alguna duda más? ¿Quién más ha levantado su manito? Kelly y Thais. Doc. Sí, Doc, lo que nuestro grupo ha hecho, cada uno ha hecho aparte el trabajo y lo hemos enviado a un grupo conjunto y de ahí hemos sacado un solo trabajo, o sea, ¿cómo se llama? Hemos hecho un solo trabajo todos
con la información que cada uno ha hecho y cada uno ha hecho individualmente. De esa forma hemos hecho nosotros el trabajo. Se han dividido las preguntas y lo han juntado, ¿no ven? No. Cada uno tiene su trabajo y de ahí hemos ido, digamos que hemos hecho uno solo y tal parte de tal persona le hemos puesto porque faltaba o hemos sacado cosas así. Cada quien tiene su trabajo hecho, digamos. Todas las preguntas respondidas, solo que lo hemos hecho en uno solo, hemos combinado todos y uno solo. No hemos repartido preguntas. Ya, han integrado y complementado con el aporte de todos, digamos. ¿Sí? Está bien, es Sí. válido, pero obviamente ya cada uno con ese trabajo que han integrado de todo el grupo, cada uno le dará su revisada final, verá qué cosita aumenta o qué cosita quita y cada uno sube su trabajito. Ya está. Está bien, es válido. Pero no puede ser que han hecho uno y pues todos suben el mismo trabajo y le cambian solo la carátula, ¿no ve? Kelly. Disculpe, por ejemplo, mi grupo sí ha sido como que lo hemos integrado todos juntos ahora. Ya, o sea, la recomendación es para todos, ¿no? Pueden haber trabajado juntos, pueden ser parecidos los trabajos, pero no pueden ser exactamente igual. O no puede ser que los 6 integrantes del grupo han subido el mismo trabajo. A eso me refiero. Sí, se va a parecer seguramente, no va a tener grandes cosas de diferencia porque hemos llegado a la misma conclusión, hemos usado el mismo fármaco y el mismo procedimiento, ok, pero nadie piensa exactamente igual que nadie. Entonces tiene que haber alguna diferencia, ¿sí? Cada uno por eso tiene que hacer la revisión final de su producto final y pues ponerle su toque, por eso les digo, que lo diferencie de sus compañeros. Ya está. Que no va a ser el 100% diferente, claro que no. ¿Va a tener elementos de similitud? Sí, pero exactamente igual no puede ser. Ahora sí, déjenle hablar a Kelly, que desde hace rato está con su mano levantada y no le dejan hablar. Sí, doctora, yo tenía una duda de que, por ejemplo, en uno de los casos dice el manejo paso a paso de la intoxicación por el Malathion en este caso, y he estado buscando porque he tenido la duda de que si primero tendríamos que eliminar la exposición al tóxico o darle como una estabilización al paciente, porque dice que está, bueno, afectada sus vías respiratorias y eso no sabía cuál es primero. Esa es mi duda. ¿Cuál es tu duda? Si primero lo expones al tóxico o primero lo estabilizas. Sí, porque en algunas páginas decía de que primero se tiene que eliminar el tóxico para que uno mismo no se contamine y otras páginas decía que primero le tienes que poner, no sé, atropina y después le quitas así la exposición al tóxico. Se tienen que plantear en la situación problemática. En el caso clínico les dice que les llega al paciente, ¿no es cierto? Entonces tienen que asumir que ustedes están en el servicio de emergencia y les ha llegado el paciente. Entonces recuerden que en el manejo del paciente intoxicado hemos visto el ABCDE. En el ABCDE vas a hacer todo lo que me estás diciendo. Apliquen el ABCDE porque tienen que hacer, o sea, en su descripción paso a paso, por eso les dice, realice paso a paso el manejo del paciente. Me tienen que explicar desde en qué posición lo van a poner al paciente, si lo van a desvestir, no lo van a desvestir, si lo van a bañar, no lo van a bañar, si le van a dar atropina, si le van a dar pralidoxima, si le van a cortar el pelo, o sea, todo tiene que decir ahí. ¿Quién decide eso? Ustedes. No les voy a decir yo ahora qué van a hacer primero, qué van a hacer después. Eso les voy a decir después de su defensa. Ustedes tienen que decidir qué van a hacer y lo van a defender en su defensa. Van a decir, le he puesto primero atropina por esto, esto y esto. O primero lo he bañado por esto y esto, esto. O no lo he bañado por esto, esto, esto. En eso consiste la defensa. ¿Con quién vas a llegar a un consenso de qué haces primero? Con tu grupo. Por eso es trabajo colaborativo grupal. Ok, doc, gracias. De nada.
Mateo. No, Gabriela estaba primero. Gabriela y después Mateo. Doc, perdón, pero una pregunta. Con mi grupo nosotros hemos hecho solo un trabajo, o sea, hemos hecho llamada, todos hemos redactado el mismo trabajo, pero todos hemos buscado, porque, o sea, decía en grupo, entonces lo que hemos hecho ha sido en grupo hacer un trabajo. Todos hemos trabajado en ese. La misma recomendación que los anteriores. O sea, está bien, han creado un solo producto del grupo, está bien. Ahora, para subirlo, cada uno va a revisar una vez más, va a ver qué cosita aumenta, qué cosita quita y va a subir su producto. Ya está. Pero que suban todos el mismo trabajo, ya les vuelvo a repetir, no. No es válido. Bueno, Doc, gracias. Ok. Ahora sí, Mateo. Doc, en cuanto al dibujo, igual puede ser eso algo que tengamos en común, porque, digamos, pensamos en el mismo, hacemos dado igual la fisiopatología que cada uno ha averiguado y hemos hecho un solo dibujo. Sí, es válido. Porque, por decirte, digamos que yo he agarrado y he tomado varias imágenes que he encontrado en internet para poder explicar mi fisiopatología. Ya, ok, está bien. ¿Podemos usar los mismos dibujos? Claro que sí. Yo le pondré alguna cosita más o alguna cosita menos en mi explicación y ya está, porque en realidad, si hemos trabajado en grupo, hemos llegado a la misma conclusión, les vuelvo a decir. Es el mismo criterio, es el mismo elemento que vamos a explicar. Simplemente le pondré alguna cosa diferente en mi trabajo si considero que es pertinente, ¿sí? Pero no puede ser exactamente igual. O, por ejemplo, creo que no era en el grupo de ustedes, pero en receta, por ejemplo, he anulado una práctica porque tenían exactamente el mismo error. Obviamente en la receta es más difícil que no sea copiada porque el nombre del paciente, los elementos de la receta son los mismos, esta computadora, o sea que igual se van a aparecer, las dosis son las mismas, entonces si me he copiado del Juanito, mi receta va a ser pues exactamente igual. Y si está bien, bueno, pues no me pueden anular porque es una receta y los elementos no se pueden modificar. Pero si justo le he puesto el mismo error en la misma palabra o en la misma dosis, abismalmente pues me doy cuenta de que es copia, ¿no es cierto? Porque el mismo error está presente. Entonces, digamos, ya, no voy a decir, creo que no era en su grupo, digamos que he puesto hígado sin H, nunca me voy a olvidar esa barbaridad. Digamos que he puesto hígado sin H y el Juanito en su trabajo también ha puesto hígado sin H. No pues. Al tiro que es copia, ¿no es cierto? Entonces, no les digo que tiene que ser 100% diferente. No, seguro que va a ser súper parecido el trabajo, sí. Pero tendrá pues algunos detallitos que hacen que sea diferente. Ya está, porque sí, entiendo que han trabajado en grupo, que han redactado juntos, que han integrado el trabajo, sí. Pero ahora cada uno dele una revisión final, vea qué cositas más puede aumentar o quitar o mantener si es que está lo que necesitan expresar y está. Si han usado el mismo gráfico todos, sí, pueden usar, es su grupo, pueden usar el mismo gráfico. Pero cada uno hará una explicación ligeramente diferente de ese gráfico. Pero todos saben el criterio. No se estresen tanto con el trabajo, porque lo que va a determinar realmente su grado de aporte en la resolución del trabajo es su defensa. Y no se olviden que la defensa vale más que el trabajo, ¿sí? El 80% de la nota es la defensa. Entonces no se estresen tanto con el trabajo. Si ya lo han hecho, denle una última revisadita, ven 2, 3 cositas por ahí interesantes que le pueden aumentar y ya está. Y estudie. Porque lo que valida su nota es la defensa. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Recomendación para el día de la defensa. No hay la excusa de que, ay, es que no sé qué ha pasado con mi compu, que no puedo prender mi micrófono, que no funciona mi cámara, que no sé qué.
Por favor, verifiquen, se los he dicho desde el primer día de clases del semestre, que ya estamos a más de un mes, casi 2. Tercero, entonces no hay esas excusas. Quien no activa su cámara y su micrófono, pues no defiende. Y si no defienden, tienen 0. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué les digo? He tenido defensas en las que le pregunto algo que no sabe y mágicamente justo se friega su cámara o se congela su imagen misteriosamente cuando está en una pregunta que no sabe. Se nota, al tiro se nota, ¿sí? Justo se le corta con notas. Si no funciona, no defienden. Si no defienden, tienen 0. Entonces, depende de ustedes. Yo no los obligo a hacer defensa. Si no quieren defender, no defiendan, pero van a tener 0. Tampoco les voy a poner nota de algo que no hacen, ¿sí? Entonces, por favor, verifiquen todo eso, vean que funciona bien, vean que está todo listo para el día de su defensa. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Muy bien. ¿Quién nos quiere compartir su trabajo, sus avances en sus investigaciones? ¿Qué han avanzado? ¿En qué están? ¿Cómo vamos? ¿Nadie? Yo voy a llamar. Ok. Araceli Paola, tu trabajo de investigación. Bueno, el grupo. ¿No? Wilson. ¿Después de Araceli podemos ser nosotros? ¿Ya? Gracias. Araceli, te escuchamos. Bueno, compartirnos tu pantalla, por favor, y nos muestras tu trabajo. Araceli, despertá. ¿Quién está en el grupo de Araceli? Ahí está, despertó. Se volvió a dormir. Marco Antonio. Doctora, yo puedo hacer luego de Wilson. Bueno, Araceli está durmiendo. Wilson, adelante con tu grupo, por favor. Y después Marco Antonio. Ok, comparto enseguida. Acá está. ¿Lo muestro lo último o le muestro todo? Lo último. Ya. Nosotros nos quedamos en lo que es la parte ya metodología propiamente tal, donde definimos lo que es el tipo de enfoque del trabajo, el tipo de investigación, el tipo de estudio, nuestra área de estudio, la población, que en este caso va a ser personas entre 20 y 50 años que tengan internet. Acá están los criterios de inclusión y exclusión, que dentro de la inclusión son las personas, como dije anteriormente, de 20 a 50 años, aquellas personas que tengan internet y acceso a algún dispositivo electrónico, y personas que estuvieron bajo un tratamiento con antibiótico los últimos 6 meses. Y los criterios de exclusión son las personas que no residen en la ciudad de Cochabamba, obviamente que no tengan acceso ni a un dispositivo electrónico ni a internet, y personas que no hayan usado antibióticos los 6 últimos meses, y aquellos que obviamente no quieren participar en el estudio. Estas son nuestras variables que identificamos, que el sexo, el tiempo de tratamiento y la edad, el tipo de variable. Y aquí nos quedamos, o sea, acá está lo que es la tal operalización de las variables. Y aquí está lo que es los instrumentos. Nosotros vamos a hacer encuestas a través de Google Forms. Estamos elaborando, estamos buscando una encuesta que esté validada. Hasta ahora no hemos encontrado nada. Pero hasta aquí nos quedamos, doctora. Ok, ¿han avanzado algo con la encuesta? Es que estamos buscando encuesta que sea validada. Y eso es difícil de encontrar, doctora. No, no van a encontrar. O sea, tienen que crear su encuesta. No hay problema. Eso es que cuando nosotros dimos metodología, al momento de hacer un trabajo, nos pidieron encuestas que estén validadas. Entonces, ¿podemos inventarla de nosotros, cualquiera? Claro, o sea, tienen que crear su encuesta, una encuesta que esté dirigida a buscar los datos que quieren encontrar en su investigación, en base a sus objetivos. Sí podrían buscar una encuesta validada si fuera un tema que ya se ha trabajado en otro estudio y puedan encontrar ahí la encuesta, pero en general cuando se quiere hacer encuestas, o sea, ustedes van a hacer la validación de su encuesta cuando hagan la aplicación de su encuesta. O sea, normalmente se valida ¿cómo?
Digamos que haces tu encuesta, la diseñas y aplicas a un grupo pequeño, ponte de unas 10 personas. Eso te valida cómo, porque ahí vas a identificar qué dificultades tienen o si alguna pregunta no se entiende bien o si hay algún problema en la resolución, en el llenado y demás. Y después con eso vas a hacer la aplicación a tu población o a tu muestra que has decidido para trabajar. Entiendo, doctora, gracias. Muy bien, ¿sí? Sí. Sí, se puede buscar encuestas validadas, pero en general no van a estar enfocadas a lo que tú quieres buscar, a no ser que estés replicando un estudio que se ha hecho, por decirte, en Estados Unidos y quieres hacer el mismo estudio aquí y quieres usar su misma herramienta. Que para eso necesitas la autorización del autor para aplicar o utilizar su herramienta. Que sí se puede hacer, pero es más complejo. Y sí es válido que tú generes tu instrumento de recolección de datos. Ya, doctora. Gracias. Ok. Después era Marco Antonio, ¿no? Después Roxana y después Ronald. Adelante, Marco Antonio. Y después Francisco. Ya, bueno. Ya se puede ver. Mientras nos comparte, denme un minutito, ahorita vuelvo. Ya, doc. Ahora sí, adelante, por favor. Bueno, primeramente decir que nuestro tema es el conocimiento de la población estudiantil sobre las vacunas y sus efectos adversos. Hemos podido terminar el planteamiento del problema, que básicamente dice que la utilidad de las vacunas y cuán necesario es que los estudiantes de medicina
conozcan acerca de las vacunas y sus efectos secundarios, no adversos, perdón. En cuanto a la pregunta de investigación, también ya la hemos terminado. Y la justificación, que todavía nos falta desarrollar un poco porque no hemos encontrado una investigación en sí acerca de esto. En cuanto al objetivo general, lo hemos podido terminar, que básicamente es analizar cuánto conocimiento tiene la población estudiantil de tercer año de la carrera de medicina acerca de las vacunas usadas en la población para prevenir el COVID y los efectos adversos que estas podrían llegar a producir. Los objetivos específicos son enunciar los efectos secundarios luego de la vacunación, categorizar los conocimientos de los estudiantes de medicina acerca de los efectos secundarios que tienen los fármacos utilizados en tratamientos preventivos para el COVID y sugerir la diseminación de la información por parte de la población estudiantil de la carrera de medicina acerca de los efectos secundarios que tienen las vacunas. En este tu tercer objetivo específico, ¿cómo vas a sugerir la diseminación? Más que todo, doctora, como que los estudiantes de medicina quizá son como que el objetivo de la población en preguntar acerca de los efectos secundarios de las vacunas y pues diseminar la información. No sé cómo podría hacerlo. Porque, o sea, sugerir la diseminación, yo puedo venir y te digo, che, Marco Antonio, ¿por qué no diseminas la información de las vacunas contra el COVID? Puedo, ¿no es cierto? ¿Será que te puedo sugerir que disemines información? O puedo venir y le digo, che, Roxana, ¿por qué no diseminas el conocimiento? Bueno, primero que diseminación es un término un poquito raro para esto, ¿no? Pero tal vez difusión sería más apropiado. Pero puedo sugerir sin hacer un estudio de investigación, o sea, no puede ser mi objetivo de investigación sugerir, ¿te das cuenta? No se justifica que tú hagas una investigación para sugerir, porque tú puedes sugerir sin hacer investigación en absoluto, ¿sí? Entonces, como que no está bien como objetivo. Yo les recomendaría que se queden con los dos primeros y lo quiten. Porque esto sí puede ir en tus recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Es importante hacer más difusión sobre las vacunas, ¿verdad? En tus recomendaciones sí puede ir, pero como objetivo está fuera de lugar. Ya, doctora, entonces lo vamos a eliminar. Ok. Bueno, en cuanto al capítulo 2 hemos podido avanzar con algunas definiciones, doctora. De las vacunas, de qué tipos de vacunas existen y definición de inmunidad también, la composición de las vacunas y bueno, queremos desarrollar más acerca de todo esto de las vacunas, ¿no, Doc? Y basándonos también en las nuevas vacunas que están saliendo. Ya, ¿han avanzado algo en el diseño metodológico? No, doctora. Ya, hay que empezar a trabajar. Ese es el alma de la tesis, como se dice. ¿Ya? Ya, doctora, entonces, el diseño metodológico. ¿Y qué abarca el diseño metodológico, doctora? El universo, la muestra, el tipo de muestreo, el tipo de estudio, todos esos elementos. Ya, doctora. Ok. Roxana. Ya, doctora, ahorita se lo comparto. Ya. ¿Se puede ver, ¿no? No, sí. Doc, ¿sí se puede ver? Sí, adelante. Ya. Nosotras hemos estado cambiando de tema, doctora. Nuestro tema antes era
sobre usos de plantas medicinales, pero lo hemos cambiado después a uso de dióxido de cloro y como usted nos dijo, no hay suficiente información que respalde lo que queríamos hacer, así que hemos cambiado por último a abuso de ingesta de benzodiazepinas. Bueno, este tema como objetivo general va a ser determinar las causas del uso de benzodiazepinas con alcohol en el penal de Morros Blancos de la ciudad de Tarija, en reos de sexo masculino entre de 40 a 50 años de edad. Los objetivos específicos, como primero tenemos identificar las benzodiazepinas utilizadas más frecuentemente en el penal de Morros Blancos, en la misma población. Como segundo objetivo es conocer las causas del uso de benzodiazepinas utilizadas y como tercero analizar los efectos negativos de la ingesta de benzodiazepinas con alcohol. El problema es por qué se abusa de la ingesta de benzodiazepinas con alcohol y cuáles serían las consecuencias de este abuso en la población ya mencionada. Ya, ¿tienen el antecedente de que hay consumo de benzodiazepinas y alcohol en el penal? Sí, doctora. Ya. ¿Cómo determinarían las causas del uso de benzodiazepinas? Ya, las causas las vamos a determinar utilizando encuestas y también con la información obtenida de artículos y todo eso. Y solamente se van a enfocar en las causas o sea, ¿qué sería una causa de uso, por ejemplo? O sea, el por qué las personas están utilizando eso, digamos, hay algunas causas por donde las personas ahí utilizan para, digamos, para olvidarse de los problemas o incluso cuando están por provocar una riña, un problema, también utilizan esto. O sea, hay otras causas más que, por ejemplo, en mi persona yo desconozco y es una problemática que de verdad quisiera saber las causas del uso. Ya, pero bueno, es que como que causas está ahí un poco de más en tu objetivo. Tal vez como analizar las características del uso de benzodiazepinas con alcohol en el penal de bla, bla, bla. Porque si solo dices causas, te limita un poco a lo que puedes estudiar. Por ejemplo, identificar las benzodiazepinas utilizadas con más frecuencia. ¿Qué tiene que ver eso con la causa? ¿Te das cuenta? Claro, eso sí. Te sale de contexto, ¿te das cuenta? En cambio, si pones como analizar las características de uso de benzodiazepinas, alcohol, ahí el saber el tipo de benzodiazepinas que usa, claro que sí, porque estás analizando las características de las benzodiazepinas y del alcohol, quieres saber qué usan, en qué dosis, por qué asocian y demás, entonces te amplía tu universo de estudio, por decirlo así. En cambio, si pones causas, te limita, te cierra mucho en el objetivo general y no te vas a poder expandir en tus objetivos específicos. Ya, entonces, doctora, cambio lo que sería el objetivo general, ¿cierto? Sí, sería mejor. Ya, y bueno, eso está bien, no sé si hay otro cambio más que se pueda hacer. En este de analizar los efectos negativos de la ingesta de benzodiazepina con alcohol en el penal, ¿cómo sabes que son negativos? O sea, ya estás afirmando que son negativos. Y si te dicen todos que tienen efectos positivos, Es que no sé, digamos, para mí sería solo efectos negativos porque a lo investigado causa sobredosis o sea, puras cosas negativas, no hay nada positivo mezclar benzodiazepinas con alcohol. y si el paciente te dice que cuando consume benzodiazepina y alcohol se siente más tranquilo, ¿es negativo? O sea, sí, es negativo porque tiene una consecuencia. A pesar, usualmente la utilizan para relajarse de otros problemas externos y como ya le había dicho, de ir a pelear y todo eso. Pero ¿qué sería negativo de bajar el nivel de ansiedad? Que las personas también, como bien se habla,
no controlan lo que serían las dosis y muchas veces se intoxica. Pero no sabes si se intoxica o no. O por decirte, te dice, mezclo benzodiazepina y alcohol porque me ayuda a dormir. Entonces tomo y duermo mejor. ¿Es negativo? Ya, entonces ahí sería, no sé, yo lo aplicaría como una causa, el por qué, digamos. Es que, como te digo, o sea, no te digo que vayas a encontrar cosas positivas. Por ahí todo es negativo, cierto. Pero si en tu objetivo tú lo planteas como efecto negativo, solamente ya estás sesgando. Sería mejor que pongas como a analizar los Ah, efectos de la ingesta ya, de ya alcohol. entiendo, Cuando tú saques tus resultados, tú vas a decir el 90% son negativos o el 100% son negativos, pero no lo puedes ya incluir en tu objetivo porque ya estás asumiendo algo que todavía no has demostrado con tu investigación. A eso me voy. ¿Sí? Ya, doctora, sí entiendo. Ok. ¿Han trabajado marco metodológico todavía? Sí, hemos estado trabajando el marco metodológico, pero el que es el otro, el diseño metodológico, aún no. Y otra pregunta, ¿tienen accesibilidad para poder encuestar a estos reos del penal de Morros Sí, blancos? sí, doctora, sí, tengo accesibilidad. Oh, ya, pero no se va a poner en riesgo, ¿no? No, yo en mi persona no. Ninguna de mis compañeros tampoco. Ya, ok. Bien, ¿qué más han avanzado? Más que todo lo que es marco teórico, todo eso y la bibliografía, después, porque era un nuevo tema, digamos, o sea, no sabíamos qué hacer porque el otro tampoco no encontramos información, así que con esto nos hemos quedado y vamos a seguir avanzando. Ya, ok, está interesante. Hay que pulir esos pequeñitos detalles y seguir avanzando. ¿Ya? Ya, gracias, doctora. Ok, Ronald le tocaba después, ¿no? Después Francisco, después Max y después Debra. Ok, Doc, un ratito ahorita lo proyecto. Ya. Ya, entonces nosotros vamos a realizar nuestro tema de investigación acerca de la marihuana. Y pues tenemos aquí nuestra descripción del problema, nuestra formulación de la pregunta, y es cuáles son los efectos farmacológicos de la marihuana y el tipo de consumo de la misma en la población de la ciudad de Cochabamba. Tenemos nuestra justificación, que es el propósito de este estudio es conocer la magnitud y los efectos farmacológicos del consumo de la marihuana. Tenemos objetivos. Nuestro objetivo general o principal es investigar acerca del consumo y estos efectos farmacológicos en la población. Nuestros objetivos específicos son conocer las razones principales del por qué la población de Cochabamba decide consumir esta droga. Y el segundo objetivo específico es identificar los efectos farmacológicos que tiene el consumo de esta droga. Y pues tenemos nuestro marco teórico. Volvé un ratito a tus objetivos antes de irte a tu marco teórico. Ok, ahorita, bueno, ya tenéis un poquito. Bien, dices investigar acerca del consumo y los efectos farmacológicos. ¿Cómo vas a determinar los efectos farmacológicos? Porque, bueno, en tus objetivos específicos dices conocer las razones por las que la población consume, ya, eso les puedes preguntar en una encuesta. Pero ¿cómo vas a identificar los efectos farmacológicos? Doctora, perdón, es que están al revés. Era identificar las razones principales de por qué la población consume y luego conocer los efectos farmacológicos
mediante nuestra investigación, y el primer objetivo específico lo vamos a realizar mediante la encuesta. Pero creo que estarían mal posicionados los adjetivos para que se entienda mejor. Ya, aunque esté adelante, o sea, ¿cómo vas a identificar los efectos farmacológicos? Por decirte, tu paciente, tu encuestado fuma marihuana. Perdón, sigo. Y te dice que se siente relajado. ¿Cómo identificas efecto farmacológico con eso? Es que ahí era más que todo, no es que la palabra igual farmacológico creo yo que está mal, porque más que todo desde mi perspectiva el objetivo era, o sea, investigar sobre los efectos que tenía la droga en el cuerpo, en el sistema nervioso, o sea, que era lo que hacía que te provocaba esa sensación de relajación, pero eso era lográndolo con la investigación, o sea, leyendo artículos, etcétera. ¿Su investigación es un estudio de revisión bibliográfica o van a hacer encuesta? Porque son dos cosas muy diferentes. Porque para saber las características de consumo tienen que hacer encuesta. Eso no van a encontrar en estudios. Si quieren saber las características de por qué consumen, por ejemplo, ¿no? Que dice hay razones principales de consumo. Y para identificar efectos farmacológicos, bueno, podrían hacer un estudio de revisión bibliográfica. Pero son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces tendríamos que, o sea, según lo que usted dice, tendríamos que sacar el de los efectos farmacológicos y solo basarnos en la encuesta, digamos, para el consumo. Es que queríamos basarnos en es que antes estábamos haciendo lo del fentanilo, pero como igual usted dijo, era muy complicado porque no íbamos a tener tanta información. Entonces hemos pensado en la marihuana porque, como dicen, la problemática, el consumo de marihuana en la población hoy en día es más alto. Y hemos visto que lo que se relaciona más que todo al avance que estamos teniendo en la materia es el tema de los efectos, pero también hemos visto que hubiese sido interesante el realizar una encuesta. Entonces, si no, tal vez podría ser una encuesta en la que se pregunte a las personas el porqué del consumo, hace cuánto consumen, pero también podría ser tal vez algún tipo de encuesta donde nosotros digamos, tal vez está usted consciente de que la marihuana produce este efecto en su cuerpo o esto, el otro, para ver si la población tal vez está concientizada de los efectos, porque también queríamos mencionar eso, ¿no? Para que sea relacionado al avance. Claro, o sea, pueden enfocar su estudio en el análisis del consumo o el nivel de conocimiento sobre la marihuana, o sea, pueden. Y eso implica que sí estudien bien la marihuana, qué efectos tiene, qué produce, qué no produce, etcétera, etcétera. Tienen que hacer una revisión si van a hacer una investigación sobre la marihuana. Pero cuando yo digo quiero identificar efectos farmacológicos, eso es una investigación que se hace a nivel laboratorial en la que voy a identificar, por ejemplo, si este cannabinoide que estoy utilizando y además voy a extraer de la planta los 11 cannabinoides que tiene la planta y de esos 11 cannabinoides voy a determinar cuál produce, por ejemplo, disminución del dolor, actuando sobre cuál receptor, sobre el receptor THC de tipo 1 o sobre el THC de tipo 2. O sea, determinar efecto farmacológico se hace en estudios farmacológicos. Y eso se hace, como hemos visto al principio, todas las fases, ¿no? Para identificar efectos farmacológicos, recuerden que cada fármaco con el que contamos en el mercado se ha trabajado más de 10, 15, 20 años. Por eso les digo, ¿cómo van a identificar efectos farmacológicos? Porque no es que le diga, fumas marihuana, ajá, te sientes relajado, entonces digo, disminuye la ansiedad. Ajá, eso es un efecto, sí, pero no puedo decir que es un efecto farmacológico, porque para decir efecto farmacológico tengo que decir, está actuando en este receptor, está haciendo esto en ese receptor, está actuando como agonista, como antagonista, como alostérico, y me está produciendo esta respuesta. Por eso les pregunto,
¿cómo van a identificar efecto farmacológico? Difícil, ¿no? Necesitaríamos un Entonces, laboratorio. Ujú, y varios años quitarle de... la palabra farmacológico. Y, o sea, porque el punto también es conocer qué sienten al consumir Claro, o droga. sea, si le quitan farmacológico y dicen vamos a identificar los efectos que percibe el paciente, o los efectos por el consumo de la droga, ahí sí pueden decir, el paciente les dirá que, qué sé yo, que percibe mejor el gusto de los alimentos, que se siente más tranquilo, que, qué sé yo, que tiene alucinaciones visuales, o sea, ahí sí pueden describir los efectos que va a percibir el paciente. ¿Que eso lo pueden hacer con una encuesta? Sí, y sacarán en sus resultados, qué sé yo, el 80% de los pacientes consumidores de marihuana siente disminución de la ansiedad, o el 50% de los que consumen marihuana tienen trastornos digestivos porque les da, no sé, se estreñen o les da diarrea. Pueden obtener esos resultados con una encuesta, pero como efecto farmacológico, muy complicado, ¿no? No lo Sí, van a Doc, hacer. Ujú. está mal redactado eso. Ya, y como objetivo general, el verbo tienen que buscarlo, o sea, no puede ser un objetivo de investigación, investigar. Será analizar, describir, indagar, determinar. Ay, aquí también apareció. Creo que algo me picó. Entonces, eso hay que pensarlo biencito y analizarlo con calma, ¿ya? Es interesante porque sabemos que hay harto consumo, pero hay que plantearlo bien. Ok, gracias, doctora. Ok. Francisco, adelante. Ya, doctor, ahorita voy a presentar. Doc, no sé si ya se puede ver. Sí, adelante. Bueno, Doc, en sí mi grupo decidió realizar la pregunta de investigación era ¿cuál es el efecto del consumo del paracetamol en la población adulta de Cochabamba cercano de marzo a mayo durante la gestión 2021? Haciendo un enfoque en sí al uso que se tiene de dicho fármaco. La identificación y descripción del problema que hemos podido encontrar es el que en sí los medicamentos son el tratamiento más utilizado en los servicios de salud, por lo cual más del 50% de estos medicamentos se recetan y también, perdón, se recetan de una forma inadecuada y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. Y más que todo, podría decirse, la identificación que en nuestro medio, en nuestro país, en nuestro departamento y en todos los demás, hay un uso indiscriminado y literalmente multiuso, multifuncional que se da a este fármaco. Y en todo esto, la Organización Mundial de la Salud define a la autoprescripción como el uso indiscriminado de fármacos que carecen de indicación y supervisión facultativa de un médico, que esto puede estar relacionado con factores sociales, económicos y con el conocimiento empírico de la población, lo cual lleva al consumidor a adquirir el paracetamol sin medir las consecuencias. Nuestra justificación es en sí algo parecido a la identificación, porque en Bolivia existen 18 productos que tienen un registro sanitario como definidos como paracetamol de 500 miligramos, de los cuales 7 son de industria nacional, 11 son de productos importados, tanto americanos como
orientales. Y el objetivo de dicha investigación es el de poder analizar los beneficios o perjuicios que pueden provocar el consumo del paracetamol para poder brindar esta información a la población en general y determinar un mejor uso de dichos fármacos pensando en las siguientes generaciones del país. Nuestro objetivo general, analizar el efecto del consumo del paracetamol en la población adulta. Los objetivos específicos, identificar los datos sociodemográficos de la población, es decir, mediante la encuesta poder saber la edad, género, profesión, ubicación, domicilio y todas esas cosas. Determinar la dosis y frecuencia del consumo del paracetamol en la población de estudio. En sí, esto tiene como que la finalidad de poder determinar cada cuánto toman, por qué toman, si es que toman porque, no sé, han tenido mal día, porque les duele la cabeza, porque tienen fiebre, y cuáles son las causas que predisponen dicho consumo. Eso de estar en sí relacionado también con el segundo objetivo específico, por la misma manera que dije, porque tienen fiebre, paracetamol. Les duele la cabeza, paracetamol. No sé, les duele el brazo, paracetamol. Porque aunque nos cueste creerlo y nos cueste aceptarlo, en nuestro medio el uso de los fármacos, como ya se mencionó anteriormente, es de una manera muy inadecuada, lo que puede llevar a efectos a gran escala en todo el país. En sí, el marco teórico, Doc, estábamos pensando que esta es puede decirse que una estructura, los puntos que queremos tomar, por ejemplo, el paracetamol, su definición en sí, su composición tanto cuantitativa y cualitativa, la forma farmacéutica, es decir, la presentación en la que en la que se presenta, los datos clínicos como las indicaciones terapéuticas, el porqué, la posología y la forma de administración, contraindicaciones, advertencias. ¿Perdón, Doc? Te interrumpiré un ratito. Vuelve a tus objetivos, por favor. Claro, Doc. Cuando planteas en el objetivo general analizar el efecto del consumo de paracetamol en la población. Sí, Doc. Y en el específico dices, identificar los datos sociodemográficos, ya, determinar la dosis y frecuencia. ¿Esto cómo lo relacionas con tu objetivo general? En sí el objetivo general quiere tocar analizar el efecto, el efecto tanto positivo o negativo, si trae efectos benéficos o malignos, podría decirse. Y está relacionado este segundo objetivo, ya que la dosis y la frecuencia puede llevar en sí a qué efecto puede provocar. O sea, si digamos se consumieran 4 tabletas al día, ¿qué efecto puede provocar? No sé, por ahí el paciente se siente anímicamente más fuerte o ¿por qué? Por eso es en sí la relación. Y el tercero, conocer la causa, qué relación tiene con el efecto. Las causas, como por ejemplo dije, las causas pueden haber de que por qué está tomando. O sea, si digamos la causa sería si tiene fiebre, está tomando paracetamol como fármaco antipirético. ¿Qué efecto va a provocar? Va a provocar que baje la temperatura, pero si es que toma con unas medidas exageradas el paracetamol, ¿qué efecto va a producir en sí? O sea, ¿va a bajar de golpe o va a bajar lentamente? O si es que toma en tiempos muy prolongados, si es que no va a producirse este efecto o cómo se va a producir también. Que más o menos como les mencionaba los del otro grupo, cuando tú pones analizar el efecto, lo cierras demasiado el universo de análisis, si quieres, de tu tesis, o bueno, de tu trabajo. Porque si me dices quiero analizar el efecto, no hay una relación directa. O sea, sí le podemos rebuscar y decir, pero es que sí hago esto y esto y esto, y lograr de alguna forma engancharlo, sí. Pero si pones como analizar efecto de consumo,
estos no tendrían una importancia real porque no están relacionados de forma directa al efecto. Son otros parámetros del consumo. Entonces, tal vez aquí valdría la pena no cerrarte al efecto y, no sé, poner como analizar las características del consumo, y el efecto entraría como parte de tus objetivos específicos, donde vas a analizar los efectos, las causas, las dosis, la frecuencia, hacer la relación con las características sociodemográficas. Porque poner efecto en el objetivo general te cierra para poder analizar estas otras variables, ¿entiendes? Ya, ¿no? Entonces lo que usted nos sugiere es que en el objetivo específico, en el último, cambiemos causas por efecto. O sea, sería más o menos de conocer los efectos que predisponen, y el objetivo general cambiaría como analizar las características del consumo, más o menos. Es más o menos. Que en el objetivo general, si pones analizar las características, puedes mantener como objetivos específicos dosis, frecuencia, causas, y más bien aumentar otro objetivo donde vas a analizar los efectos, ya sean benéficos o negativos. Pero el poner, o sea, quitar efectos del general y poner características te engloba todo lo que quieres analizar. Ya, Doc. Entonces cambio objetivo general y aumento un objetivo específico. Ya. Bueno, Doc, en el marco teórico, como le estaba explicando, esta es una estructura que pensamos que era como que el borrador, porque no hemos tenido tiempo de poder poner los significados. Esto se puede estar bien, se puede alterar o vamos a cambiar, quizás sí, quizás no, es que vamos a ver de acuerdo a los objetivos específicos que usted nos acaba de reformular. Y eso, Doc, no hemos podido hacer más porque llegaron los parciales de manera muy brusca y estábamos estudiando, y ahora que tenemos más tiempo vamos a poder hacer. Y van a llegar los siguientes parciales de forma más brusca. Ay, he dicho así, ay, perdón, Doc, no sé. Trabajen en el diseño metodológico, ¿ya? Está El bien, marco gracias. teórico se termina de construir cuando se acaba la tesis, o sea, no es muy relevante revisarlo ahora. Lo más importante del diseño metodológico. Ok. Claro, Doc. Ya, Doc, ahorita se lo comparto. ¿Se puede ver, Doc? Adelante. Ya. A ver, entonces, aquí está el tema, o sea, es el tema que hemos estado presentando todas las clases, creo, que es el uso de benzodiazepinas. Aquí en el planteamiento del problema lo hemos cambiado, Doc, porque antes era el consumo de benzodiazepinas en parientes de edad de 40 a 75 años de los estudiantes de tercer año del grupo B de medicina y todo eso. Y le queríamos preguntar, o sea, la primera vez que le presentamos, cuando tenía un rango de edad nuestro planteamiento de problema, nos dijo que lo extendamos, o sea, que lo hagamos más grande para tener una mejor investigación. Ahora, no sabemos si está bien que lo hagamos solo en el grupo B, tercer año, o quiere que lo hagamos en todo tercer año, digamos, o en más gente. Podrían usar como su universo todo tercer año, y obviamente de ese grupo de tercer año sacan la muestra, ¿no? Que seguramente les va a salir una población más pequeñita para que sea más válido, porque solo hacer en un grupito de estudiantes de tercer año, entonces es muy poquito. Ya. Y bueno, dato para los que están trabajando con tercer año, nos han pasado el dato de otro grupo que la población total de estudiantes de tercer año es de 450 estudiantes. Entonces, con eso pueden aplicar la fórmula para sacar su muestra. Ok. Ya, Doc, entonces eso lo vamos a cambiar. Ya, continuamos. Ya, entonces los objetivos específicos igual tendríamos que cambiarlos. O sea, solo lo que dice que, lo de aquí que dice grupo B, digamos. Entonces esto lo vamos a poner en estudiantes de tercer año. Y lo demás,
es determinar la principal causa del uso, eso porque tiene muchas. Establecer la frecuencia del uso de este grupo de fármacos, o sea, cada cuánto usan benzodiazepinas, y analizar la cantidad, causas y efectos del consumo de benzodiazepinas. No sé qué le parece, o si tenemos que ver algo ahí. ¿Por qué en parientes de familia, cómo es pacientes familiares de estudiantes? Y si no fuera familiar de estudiante y fuera estudiante, ¿también entra al estudio? Esa es otra cosa que yo tenía en mente, o sea, es que no sé qué tan común sea, la verdad, que un estudiante consuma benzodiazepinas. Creo que se hace más en, o sea, creo que el consumo se da más en personas un poco mayores, ¿no? Pero quizá igual podríamos meter estudiantes al estudio en caso de que haya alguno que consuma. Eso hay que delimitar porque, aunque no creas, he tenido varios de sus compañeros que llevan años inclusive consumiendo benzodiazepinas por trastornos depresivos, de ansiedad y demás. Entonces sí hay uso importante en gente joven. Ah, No ya, todos son felices como vos. Más o menos. Eso hay que plantearlo, ¿ya? Ya, Doc. ¿Qué más han avanzado? Bueno, y después hemos hecho el marco teórico, que lo voy a pasar aquí directo. O sea, ya lo hemos desarrollado un poco, que sería la definición de benzodiazepinas, digamos, farmacodinamia, farmacocinética, y Eso así explicando un poco. todavía no es muy relevante ahora. ¿Han avanzado algo en el diseño metodológico? No, Doc. O sea, justo igual por los parciales y todo, hemos hecho hasta aquí, digamos, hasta cómo serían los efectos y la dependencia, y explicando, más que todo. Ya. Está bien, hay que ir avanzando el marco teórico, pero se va a seguir construyendo hasta finalizar la tesis, pero el marco Claro. metodológico es súper importante. Entonces en eso hay que empezar a trabajar. ¿Ya? Ya, Doc. Ya. Ok. Debra. ¿Qué ha pasado? Se ha caído Debra. Ya, doctora, nuestro tema es sobre riesgos del uso de antidepresivos sin prescripción médica. Ya. Ya, el planteamiento del problema. Igual nos revisó, pero lamentamos igual un poquito. En el año 2020 se anunció la pandemia por COVID-19 a nivel mundial. A partir del mes de marzo del año 2020, en los países se declaró un estado de emergencia sanitaria. El aumento progresivo de los casos positivos conllevó a llevar a cabo una cuarentena rígida en toda Bolivia. La población no tenía posibilidad de salir de sus viviendas. La Universidad Privada del Valle tomó como medida el desarrollo normal de sus actividades por vía virtual, pero la falta de actividad, la soledad, presión y la salud de los mismos estudiantes ha causado una disminución en su rendimiento académico y la presencia de sentimientos negativos, soledad, tristeza y falta de motivación, por lo que han incurrido en la ingesta de fármacos antidepresivos sin prescripción médica correspondiente. Prácticamente este sería nuestro planteamiento del problema, que porque están así, se sienten con mucha presión y ha bajado sus notas de la mayoría, yo digo. O bueno, se sienten más que todo presionados, por eso es que han recurrido al uso de antidepresivos. Nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles son los riesgos del consumo de fármacos antidepresivos sin prescripción médica por parte de los estudiantes de tercer año de la Universidad del Valle 2021? La justificación estamos haciendo y creemos todavía que está un poquito por corregir, así que todavía no vamos a mostrar. Los objetivos igual nos dijo que teníamos que arreglar y ya lo arreglamos. Objetivo general, identificar el consumo de fármacos antidepresivos sin prescripción médica por los estudiantes de tercer año de Univalle 2021.
objetivos específicos, identificar si existe la automedicación, determinar los datos sociodemográficos de la población de estudio, identificar los riesgos del consumo de antidepresivos sin prescripción médica, describir las razones por las que los estudiantes de la población de estudio recurren al uso de antidepresivos. Ahora el diseño metodológico, que igual avancemos un poquito. La hipótesis, nuestra hipótesis es que los estudiantes de medicina de tercer año de la Universidad del Valle 2021 consumen antidepresivos sin prescripción médica por el estrés generado durante las clases virtuales. El enfoque es cuantitativo, el tipo de estudio descriptivo, prospectivo y transversal. La delimitación cronológica, la presente investigación se realizó entre marzo y junio de 2021. La geográfica en el municipio cercado, Cochabamba, Bolivia. El universo sería los estudiantes de tercer año de medicina de la Universidad del Valle, que aún no estamos muy seguros de la cifra. Y luego tenemos más abajo la identificación de variables, la operacionalización de variables, que igual estamos así en proceso de hacer. Y creo que eso es todo, doctora. Ya, tercer año de la carrera son 450 estudiantes. Ese dato nos han pasado hoy día. De ahí pueden sacar su muestrita. Ok, está bien. Hay que empezar a trabajar con las herramientas de recolección. ¿Ya? Sí, doctora. Yesenia. Doc, sí, ahorita me espera un cachito, por favor. Creo que ya me voy a ir. Ya tengo que empezar clase con el D. Y ahora, ¿cuántos grupos nos faltan? Doc, solo creo, no hay más manos levantadas. Ya, que me esperen los del D. Ya, dale. Si estás hablando, estás sin micrófono. Doc, no sé por qué no puedo presentar algo. A ver, espéreme un cachito. Ya, mientras te alistas, les voy a decir a los del D que me esperen, ¿ya?